ustedes, es que hoy tenemos trabajo. Entonces, hoy es 3 de agosto del año 2020 y estamos con octavo B. Te estaba diciendo, Nicolás, es que mira que es que no es culpa. Sí, se me hizo extraño, por eso quise mencionarlo en esta clase, porque miren, aquí a la izquierda aparece Juan Manuel Álvarez, Juan Miguel Díaz, Laura, Gabriela Forero y Nicolás Sierra no aparecen documentos entregados. Los demás ya están calificados. Entonces, necesito el de ustedes. Porfa, que no pase de hoy. Carol también, pero Carol ya lo envió. Uy, no, profe, ¿Listo? yo me acuerdo que yo lo envié, voy a revisar ahorita. Nico, revisa si de pronto tú lo colgaste en octavo A. Es lo que a veces les pasa a los compañeros. Y pues a mí me ponen a buscar entre todos los cursos quién es el que entregó de qué clavo. Entonces, si es así, lo cuelgas aquí en octavo B, me haces la aclaración de qué fue lo que pasó y yo te recibo el trabajo. ¿Listo? Ok, listo. Vale, Profe, felicitarlos. La mayoría de ustedes tuvo 5, ¿sí? Profe, disculpa, ¿de qué trabajo están hablando? Estamos hablando del trabajo de la semana 2, este que dice en las instrucciones, responda a la página 39 de la cartilla agustiniana y cuáles son los elementos de los cuales no puedes desprenderte. Dale, Algunas profe. personas muy hábiles contestaron esta pregunta junto a la de la página 39 o en la misma página y eso estuvo bien. ¿Listo? Bien, chicos. Entonces, por favor, recomendarles eso. ¿Listo? Lo primero. Lo segundo, respecto a la clase de hoy, bueno, alguno de los que ya vio su nota, por favor, el que no la haya visto, vaya y mírela. ¿Tiene alguna queja, alguna duda, algo con lo que no esté de acuerdo? ¿Siente que le pusieron más nota o menos nota de la que debían o algo por el estilo? ¿Algún tipo de queja con la nota? Si algo, pues también ustedes tienen derecho a hablar de esas cosas, ¿no? No me preocupen. Y bueno, ya para entrar en materia a la clase de hoy, tengo una pregunta. ¿Saben ustedes lo que es un podcast? ¿Les suena la información podcast? Sí, señor, ¿Qué es, profe. Alejandra? Ok, es un estilo, muchas veces programas de radio que no los pasan por la radio normal, como Vibra, Caracol, sino que en unas páginas uno entra y los escucha y son audios que hablan de distintos temas. Por ejemplo, sobre la historia, Diana Uribe tiene podcast sobre la historia del mundo. También hay una llamada La Caja de los Cómics, que es la historia de los cómics. Y como tal, en resumen, los podcasts son audios de personas contando o enseñando algo en concreto. La Ok, profesora de nos hacía podcast. genial, genial. Pregunta, ¿se le medirían a hacer un podcast? ¿Se le miden? Profe, pues ya en español hemos creo que hecho 2 podcasts, pero, o Perfecto. sea, pero como que pues sí, o sea, pues, normal, o Profe, sea, depende del sí, tema. sí, pues es que depende del tema. Por decirlo, para español fue muy fácil hacerlo porque pues era sobre como algo de la voz, el timbre y todo eso, entonces pues era fácil. Y Vale, pues otros, pues era algo de un poema. entiendo, Dulce, y te agradezco. Pregunta técnica, ¿prefieren hacer el podcast por grupos o prefieren hacerlo individual? Individual, yo creo, profe. Genial, también estoy de acuerdo en que creo que individual puede ser más interesante. Individual, profe, Entonces, individual. va individual. Bueno, por ahí en los estos están diciendo que grupos, pero eh, eh, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto de manera democrática, ¿listo? Quienes estén de acuerdo con que sea por grupos, van a colocar en el chat, ¿sí? En el chat van a colocar un punto, ¿listo? Quienes crean que debería ser individual, van a colocar un guión, ¿listo? Voten ya. Ok, a ver.
Está reñidísimo, carajo. Bueno, hagamos una cosa porque es que están igual de parejos. Cálmense. Vamos a hacer una cosa, ¿listo? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Bien, tengo 100 mensajes más. Gracias, muchachos, tan queridos. Mentiras. Les voy a pedir un favor, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente. En el cuaderno vamos a colocar, por favor, como título, un primer intento de podcast. ¿Listo? Un primer intento de podcast. A esta clase les voy a pedir que de pronto en algún momento entren de nuevo a la grabación de la clase en YouTube, si les parece, porque lo que vamos a hacer en esta clase les puede servir para el ejercicio que ustedes van a hacer. Préstenme atención, por favor, muchachos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, por favor, primero anoten la definición de podcast en el cuaderno. Un podcast es un archivo de audio. Por favor, vamos anotando en el cuaderno, les agradezco. Un podcast es un archivo de audio que contiene información sobre algún tema determinado. Que contiene información sobre algún tema determinado. Vale aclarar, por favor, anoten por favor. Vale aclarar que el lenguaje que se utiliza puede ser informal, sin llegar a ser irrespetuoso. Puede ser informal, sin llegar a ser irrespetuoso. ¿A qué me refiero con esto, muchachos? Resulta que muchos de estos podcasts, sobre todo, digamos, los más populares del país, ¿sí? Estos podcasts, por lo general, son de comedia, son de humor, y muchos de ellos tienen, pues, sátira, tienen burla, tienen elementos de ese estilo. Sin embargo, esto es importante decirlo, una ventaja de estos podcasts es que precisamente como el lenguaje no es precisamente el más técnico y el más formal, tiene la intención de que llegue a muchísima gente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y por esto es que les digo que le presten atención a esta clase, por favor, porque a continuación voy a mostrarles un podcast, ¿sí? que diseñé para darles como de ejemplo a esta clase, ¿sí? No le tomen tanta seriedad, no es tan chévere como los podcasts de internet, pero es más o menos una idea de cómo sería, ¿sí? Este podcast que vamos a grabar en este momento dura más o menos unos 10 minutos. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Y yo, previendo que era el lunes, que iban a estar cansaditos, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ustedes solamente colóquense sus audífonos, si los tiene, si no, tranquilo. Se va a sentar, de hecho ya, no, todavía no, Samuel. Primero les voy a explicar más o menos cómo es el formato, como para los que no están familiarizados, y ya les digo, ¿listo? No te preocupes. Les voy a pedir el favor de que se pongan sus audífonos, quien los tenga, quien no, pues va escuchando. Si quiere cerrar los ojos, puede hacerlo, nadie lo está mirando, entonces no hay pena, ¿sí? Pero quiero que esté muy atento a esto, ¿listo? Porque precisamente la ventaja del podcast, que a mí me parece algo muy bonito, es que no estamos en esta cosa de desgastar la vista con los videos, con publicidad ni nada de eso, sino solo estamos escuchando. ¿Sí? Y eso nos permite explorar para que la misma, la imaginación no se vuelva perezosa, sino que ella tiene que hacer el esfuerzo de imaginarse todo lo que está escuchando. ¿Listo? Entonces les voy a pedir, bajen sus manitas, se quedan así relajados. Si alguno tiene, mientras yo voy hablando, alguna idea interesante para su podcast, por favor vaya anotando ideas ahí en su cuaderno. ¿Listo? Este podcast que vamos a grabar, primero que todo, es un podcast muy sencillo, ¿sí? Es un ejemplo cualquiera, digamos, sobre un tema que
que es la pedagogía de Jesús, la pedagogía de la comunicación, etcétera, etcétera. Voy a hablar acerca del ser humano, mejor dicho. Y, y el que ustedes van a elaborar va a ser sobre, pues va a tener un tinte pedagógico, ¿no? Entonces ustedes lo van a decir en calidad de profes, ¿vale? Váyanlo preparando y ojalá que les sirva para después hacerlo para la clase final, que ustedes van a tener que presentar, el video de 3 minutos, porque los mejores videos van a concursar en la Semana Agustiniana. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues nada, este video y esta clase va a servir la nota para varias materias. Entonces, téngalo presente. Creo, sí, la ventaja sería chévere que fuera libre, pero no va a ser libre porque es que necesitamos que sea algo referente a la Semana Agustiniana. Entonces ustedes van a enseñar algo o de San Agustín o de Jesús o de la iglesia o lo que deseen, pero tiene que estar relacionado con el tema, obviamente, para que pueda aplicarse a la Semana Agustiniana, ¿listo? Ya creo que temas libres ya hemos tenido en otros momentos. Profe, una preguntita. Dime, Nicolás. O los 10 ¿Tiene años que, de... Interesante. ¿tiene Sí. que ser obligatoriamente algo bueno? ¿Cómo así? Porque, por ejemplo, si tiene que ser relacionado con la Semana Agustiniana, no sé, entonces hablar de la Iglesia de las Cruzadas, ¿se podría? Es que lo voy a decir abiertamente, ¿no? Uno tiene que ser muy mesurado en sus comentarios y me da miedo que ese espacio, precisamente como se está moviendo por likes, por ejemplo, pueda llegar a ser un espacio para el populismo. Sí, Laura Dolce, sí se puede. No me gustaría que quedáramos de pronto en un plano de discusiones un poco entruncadas sobre cosas así, sino más bien hablen desde la generalidad. Claro, esos temas espinosos son muy buenos, pero creo que ya tendremos tiempo para abordarlos, ¿sí? Seguramente entre noveno y décimo, de hecho de noveno para adelante, la dinámica de agustinología cambia porque ya no es tan catedrática, sino tiene que ver más con lo que nosotros pensamos, ¿sí? Con lo que nosotros proyectamos, con nuestro modo de percepción, y creo que no es prudente en octavo, desde lo digo abiertamente, creo que no es prudente meternos todavía con esos temas, ¿sí? Claro que a mí me encanta y ustedes saben que yo soy abierto a escucharlos, pero creo que en este momento no es precisamente lo más prudente, precisamente porque se viene la Semana Agustiniana, entonces no tiene sentido, sería como ir y contarle los defectos que tiene una persona el día de su cumpleaños, pues no está diciendo mentiras, pero creo que no es el momento más apropiado. ¿Me hago entender, Nico? Sí, María Alejandra, esas propuestas sirven. ¿Me entiendes, Nicolás? Sí, señor. Vale, por favor. ¿Se puede con cómo hemos llevado las clases y el colegio virtualmente? Sí, puede ser, Laura, muy interesante. Entonces, que sea referente al tema, ¿vale? Entonces, por favor, les voy a solicitar, si quieren cerrar los ojos y acostarse sobre el puesto, pueden hacerlo. Si quieren estar más bien sentados y escuchando, pueden hacerlo. Lo que sí les pido es que por favor no se pongan a estar en redes sociales mientras está el podcast, ¿listo? Se vayan a poner a estar en TikTok. Traten de concentrarse, ¿vale? Bien. Este podcast se llama El Hombre Contradicción. ¿Preparados? Empezamos. Esto creo que lo escribí para hablar 8 minutos, pero me demoré pues bastante más escribiéndolo, pero bueno. El desarrollo del lenguaje parte de la necesidad de comunicarse que tuvo el hombre. Desde que llegamos al mundo queremos expresarnos y gritar que estamos aquí, que nacimos y reclamamos una dosis de alimento y calor, materia y energía que nos son vitales para existir, materia y energía de las cuales estamos compuestos, de las que alguna vez estuvieron fabricadas las estrellas y que mientras exista el universo no desaparecerá. Siendo un débil ser, ajeno a las virtudes naturales como la fuerza, la velocidad o sentidos agudizados, al ser humano no le quedaba más que unirse a otros para que le dieran la posibilidad de existir. Y ante el éxito comunicativo consiguió consolidar las ciudades, las sociedades. He aquí el éxito del hombre en la carrera evolutiva, la posibilidad de hacerse en una sociedad. No para ser feliz, sino apenas para sobrevivir y existir. Nuestra desventaja como individuos cae en tanto quisimos hacer de nuestra realización individual en la sociedad. Pensamos que cuando tengamos lo que la sociedad dice que hay que tener, ejemplo, que cuando te cases, que cuando tengas hijos, cuando tengas mejor trabajo, cuando ganes mejor, te compres el auto, te compres la casa, pagues las deudas, cuando te pensiones, y así nos quedamos toda la vida aplazando nuestra felicidad.
Ante la oferta de alcanzar la realización, ya sea por sentirnos admirados en nuestro físico, nuestras ideas, nuestro carácter, lo que hacemos, ante la sociedad terminamos siendo nada. La promesa queda defraudada al evidenciar que a la sociedad poco o nada le importa al individuo. Los unos son reemplazados por los otros en un engranaje universal y sociológico. Y aquí de nuevo el hombre se pregunta en la sociedad, en la soledad, al terminar un pesado y angustiante día, ya sea por el estudio en el colegio, por el trabajo como adultos, después de una larga jornada, el porqué de ese sentimiento de vacío y de ausencia. Algo falta, algo que nos es imposible reconocer. La respuesta sobre el porqué de las cosas. Las vemos, las entendemos en tanto podemos, tratamos de asimilarlas, pero ¿por qué? ¿Por qué de esta manera y no de otra? ¿Hay algún tipo de finalidad de todo esto? La respuesta ni siquiera es un rotundo no. Si así fuera, al menos seríamos felices, condenados y sabiendo que estamos condenados a morir y ya está. ¿Qué más da? Resignación. Pero no. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano? ¿Por qué vivimos contradicciones cuando deseamos hablar con alguien, pero a la vez cuando llega la visita queremos encerrarnos en nuestra habitación? ¿Por qué hay personas que escriben hola en el momento en que se sienten solos a todos sus amigos y cuando ven que tienen 12 chats ya les da pereza contestar? Porque la gente envía audios de más de un minuto sabiendo que él mismo no soporta escuchar ni siquiera 30 segundos. ¿Por qué la manía de las personas de Twitter para que siempre les den la razón? ¿Por qué se demanda tanta atención desde TikTok? ¿Por qué en Instagram le hacemos una venia a la vanidad, al orgullo y así vendemos nuestra libertad? Ahora entonces quedamos sometidos al juicio de los demás. Y si en la foto de la semana pasada recibí 40 likes y en la siguiente recibo 30, entonces me siento mal y me deprimo porque creo que ya no le parezco interesante al mundo, bla, bla, bla. No alcanzamos siquiera a darnos cuenta de nuestros prejuicios, nuestras irracionalidades, esas cosas que solo hace el ser humano. Ante este sinnúmero de contradicciones, que llamaríamos el homo contradictor, hay dos posibles interpretaciones. La más básica, y por ende, que es la más aceptada, es que como somos seres humanos debemos ser considerados algo así como una plaga, ¿sí? Como esos seres que cometen errores, que defraudan, que dañan, que matan, que asesinan. El ser humano es entonces lo peor, se dice eso. Y no lo vamos a negar. A veces hay razones para pensar que el ser humano es solo una plaga. Pero mientras voy por la calle refunfuñando y diciendo que los seres humanos son de lo peor y odiándolos, resulta que veo en esta misma calle a una chica que sin pena, sin asco, se agacha para darle agua a un perrito en la calle. Y pienso, por ejemplo, en la madre que se levanta a no sé qué horas de la madrugada y se va a trabajar y lucha a lo largo del día y al llegar a la casa le queda tiempo para ayudar en las tareas a su hijo y que además debe alistar la comida del día siguiente y que para ser feliz se basta con la sonrisa de su niña después de comer y que la niña le diga gracias. Y pienso en los médicos que luchan contra el COVID y en el panadero y en el transportador y en los campesinos que traen los alimentos a la ciudad y en las almas nobles que ayudaron a quienes pudieron en esta emergencia. Y me digo, el ser humano no puede ser solo de lo peor. Algo tuvo que haber visto Dios en ellos al crearlos para decir, estos son mis favoritos y los amo incluso hasta morirme. El cristianismo es una paradoja. Es una paradoja que parte desde la figura de la cruz. Para San Pablo, la cruz es el árbol de la vida. Y cuando dirigimos los ojos hacia la cruz, vemos a un hombre barbado y con cabellera, golpeado, asesinado, atravesado por una lanza, solo, llorando, un fracasado. Un Dios que se quiso hacer humano, un Dios que puede morir, un rey que decide nacer en un pesebre, un ser poderoso que ama a los pobres, un hombre que pudo llamar ejércitos de ángeles, pero prefirió colocar la otra mejilla. Pienso que tal vez eso es lo que nos hace interesantes a los seres humanos, esas contradicciones que tenemos y que bien comprendía Jesús. Creo personalmente, que esto es de los elementos que más ha despertado el interés en la figura de Jesús a lo largo de la historia. No sé qué es el ser humano, pero menos respuestas tengo para saber aún qué será del ser humano en el futuro. Ante esta incertidumbre y como un humano más que soy, pues me dirijo en la noche y trato de buscar en las estrellas alguna respuesta, en el firmamento. Y me pone a pensar que esos puntos de luz están ahí desde hace siglos. Muchas de esas estrellas pudieron haber desaparecido hace cientos, incluso miles de años, solo que su luz hasta ahora está viajando hacia la Tierra. Y digo, caray, eso es extraño, es literalmente mirar hacia el pasado. Y a veces me preocupo por cosas tan simples. Y aquí que el universo viene a recordarme cuán pequeño soy. Sé que la humanidad es fuerte, que sabe luchar. Sé que también tiene miedo. Pero fue precisamente ese miedo el que les hizo prudentes y precavidos. Y
Por ello, llegaron a lo más alto de la escala evolutiva. Por ahora creo que lo más conveniente es tener paciencia y trabajar duro. Es lo único que puedo hacer y eso está bien. A veces cuando nos ponemos a pensar en esta idea de cambiar todo el mundo, tenemos cierto aire de redentores, de sentirnos los héroes, los que salvamos el día. Tal vez el mundo se salva de a poquitos, cada quien aquí y allá, haciendo lo que puede, lo que necesita, lo que debe hacer. Y es esa colaboración en la que tú haces y yo hago, en la que yo te ayudo y tú me ayudas, la que crea las sociedades, la que desarrolló el lenguaje con el que gritamos el mundo, que aquí estamos, que aunque débiles podemos hacer grandes cosas, que aunque pequeños podemos lograr grandes edificaciones, y que aunque por ello a veces nos llenamos de arrogancia, también a veces podemos aprender la lección. Creo que el ser humano no es alguien malo, solo a veces algo tonto. Fin del podcast. Entonces, más o menos, ¿ven cómo funciona? Pueden manejar un lenguaje un poquito más suave, un poquito menos riguroso, no es un texto académico, pero no por ello, pues se pierden los dos elementos. ¿Se acuerdan que el bimestre pasado hemos visto San Agustín escritor y habíamos hablado de San Agustín? Habíamos hablado de la escritura libre y a la vez de la escritura un poco más formal. ¿Vieron cómo lo aterrizamos acá? Porque aquí tenemos ambos tipos de esa literatura para poder hablar. Entonces, antes de hablar, ya han pasado ustedes por escribir y antes de escribir han pasado por leer. ¿Ven el camino que hemos venido llevando hasta aquí, más o menos? ¿Qué tal? ¿Les pareció? ¿Se entiende? Sí, profe, está muy chévere. O sea, pues trata de la realidad de la sociedad, cómo vivimos. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo importante? Esto es solamente una, entre comillas, bobada de podcast. Y lo que vamos a hacer en este momento es, en el tiempo que nos queda, vamos a ponernos a redactar nuestro podcast, hablando del colegio, de la Semana Agustiniana, de algo de agustinología, hablando algo de religión, algo de la postura de San Agustín respecto a, etcétera, etcétera. ¿Listo? Vamos a irlo redactando. Y para la próxima clase, ustedes van a tener que entregarme un podcast, es decir, un audio, en el que ustedes narren eso. Me envían el audio y me envían el escrito para poderlo revisar. ¿Listo? ¿Es claro? Profe, primero te mandamos el escrito o te podemos mandar las dos al tiempo. No. O sea, envían los dos al tiempo, ¿sí? Pero necesito que primero que todo redacten el escrito, obviamente, porque pues hay que ser muy hábil para hacer un podcast, digamos, improvisado, lo primero. Y lo segundo, pues es mejor escrito. Yo escribí el mío en estos días y pues miren, para hablar más o menos poco más de 5 minutos, redacté, les digo, en letra Times New Roman, tamaño 12, sin espacios, fueron más o menos unas 2 páginas. ¿Sí? Entonces, sí, un poco más de 2 páginas. 2 páginas. Entonces, pues para que vayan teniendo, digamos, como presente. Recuerden que el podcast no debe superar unos 3 o 4 minutos, es decir, con página y media bien desarrollada, bien leído, con buena argumentación, ustedes van a tener ya su trabajo realizado. ¿Me hice entender? Recuerden que, pues por ahora lo que me interesa es, primero, les di las herramientas para que fueran como profe, ¿sí? Que sepan qué es lo que se necesita de un profe. En este podcast, ustedes van a tener la oportunidad de hablar acerca tanto de la información como del lenguaje, como de esos temas que están relacionados para ser profe, los van a tener ahí, ¿listo? Entonces, vayan redactando más o menos una página larguita sobre un tema que tenga que ver con la iglesia y lo narran. Lo van a grabar en un audio y lo van a subir, ¿listo? Por favor, que el audio esté en formato MP3. Para la próxima clase, Samuel, para la próxima clase. Vean esto por acá, aquí en la pantalla que les estoy compartiendo. Van a pensar en un tema que les llame la atención, ¿vale? Obviamente respecto a la iglesia, respecto a tecnología, respecto a esto, ¿no? Preparen un guión, es decir, un escrito en el que desarrollen la idea de qué es, ¿no? Entonces, como la idea de ser profes, ¿se acuerdan que les dije que lo primero es saber qué es lo que voy a dictar? Entonces ahí van aprovechando y van adquiriendo habilidades.
todo está bien pensado para ustedes. No se preocupen, confíen aquí. Luego graban el podcast en el que le cuenten a un compañero o a alguien más, así como este podcast que les hice, sobre ese tema. El audio no debe tardar más de 3 minutos 30. Lo suben en un archivo de audio, de MP3, Audio Converter, se los deja gratuito, y suben el texto base de las ideas, es decir, el guión que prepararon, ¿vale? Aquí les dejé un video que dice cómo hacer un podcast, pues claro que aquí son mucho más profesionales, ellos incluso sugieren hasta herramientas para edición, para efectos especiales en la voz, etcétera, etcétera, pero pues no los vamos a necesitar de ese rigor, así que no se preocupen. Pero de pronto si alguno sí tiene como una duda o algo así, ahí tiene ese video, dura unos 12 minutos y explican muy detalladamente y con muchos programas cómo hacer un podcast y todas esas cosas. Igual, lo que les voy a exigir no es tanto que tenga la mayor cantidad de cosas posibles. No. Es algo sencillo, pero váyanlo preparando, ¿vale? ¿Preguntas? No, profe, no hay. ¿Se entiende lo que es un podcast? ¿Se entiende la idea? ¿Más o menos están comprendiendo de qué vamos? Listo, muchachos. Entonces, pues nada. Si quieren desde ya, comiencen con la redacción. Yo voy a estar aquí estos 14 minutos que quedan para estar atentos a lo que ustedes necesiten. ¿Listo? De hecho, no sé. Listo, perfecto. No sé si alguno de ustedes me puede hacer un favor. ¿Qué, profe? Necesito compartir la pantalla. ¿La esta? ¿La del video? Sí, es que quiero mostrarles el video, pero voy a dejar aquí. Alejandra. Pues yo lo podría hacer. Dale, aquí te dejo entonces por el chat te dejo el audio, ¿sí? El video, si quieres. Y si no, también los demás pueden irlo abriendo para ver ese video. Respecto a si es individual o grupal, creo por varias razones que es mejor que sea individual, ¿vale? Creo que por ahora lo vamos a dejar individual porque es, pues las percepciones y digamos los temas son como muy particulares para cada uno. Entonces, creo que lo mejor es hacerlo individual. Si alguien lo quiere hacer grupal, entonces por favor me avisan y antes de la otra semana me envían tanto el guión como la información, ¿vale? Solo que es que los podcasts en grupo, por lo general, pues no tienen guión, son más como una charla que se hace, ¿sí? Y no sé, no, creo que para el ejercicio que vamos a hacer es más complicado evaluarlo o mirar qué es lo que están haciendo. Entonces, vamos a dejarlo individual. ¿Listo? ¿Es claro? Creo que es mejor. ¿Ya puedo comenzar a presentarlo, profe? Sí, Dulce, por favor. Hola marketers, acabamos de crear nuestro propio podcast, el podcast de Marketing for E-Commerce, al que por supuesto os invitamos a que nos sigáis. Y como nos hemos encontrado con todas estas decisiones que hay que tomar de con qué grabo, cómo lo edito, dónde lo subo, y además de científicos somos muy generosos porque nos costó bastante encontrar determinadas informaciones, hemos decidido hacer este vídeo compendio de cómo hacer un podcast gratis o con la mínima inversión posible, paso a paso. Aparte de lo obvio de que para empezar un podcast necesitarás una idea, una voz que lo grabe, una conexión a internet, un ordenador o un móvil y cosas de ese estilo, la primera decisión que hay que tomar es con qué grabas. Los podcasters pro que se ven por ahí, pues obviamente los ves en su estudio de grabación a lo radiofónico, con su micrófono de pie ahí potente, tendrán una mesa de mezclas. Ok, eso sería lo ideal y sin duda te genera mejor calidad de sonido y mayor potencial a la hora de editar. ¿Es necesario todo esto para emitir un podcast? No, God, please, no, no.
No lo es. Nosotros, para grabar, empezamos sintiéndonos los reyes del mambo, pensando en utilizar un micro de pinza y las entrevistas con 2 micros de pinza, todo currado, y lo que aprendimos fue que esos micros de pinza en particular graban bajo. Es decir, funcionan genial para los vídeos, pero en audio graban demasiado bajo. Y al final nos hemos lanzado y hemos descubierto que lo que mejor calidad nos da hasta ahora es esto, en plan, los auriculares del móvil. En este caso los de iPhone, no estamos seguros de que si son otros funcione igual, pero la idea de que este micrófono está cerquita de la boca, graba con bastante calidad y es algo que todo el mundo tiene más o menos accesible. Vale, con esto grabamos, pero ¿dónde está el botón del rec? ¿Cuál es el programa de grabación que estamos usando? Si estás grabando conversaciones a distancia, que es algo que nosotros contábamos y contamos con hacer, la solución que hemos encontrado es usar Skype. Parece muy obvio, pero Skype tiene la opción ya nativa de grabar esa conversación. Que si no tienes esto, pues hay aplicaciones, pues son todas de pago en el móvil y todo este tipo de historias. Entonces con Skype puedes hacerlo grabando la conversación, que te lo graben. Si alguno lo va a hacer grupal, no sé, no creo, pero si alguno lo va a hacer grupal, por Skype le da esa opción de que le graba el video y que les llegue esa información a ustedes, ¿vale? También hay varios programas, pero aquí se los van a presentar, ¿vale? Pero en grupo creo que la opción, digamos, como más económica y que todo el mundo puede manejar, creo que es Skype. Solo les pido una cuenta de Gmail para entrar y ya está. Adelante, por favor, Laura, te agradezco. En MP4, pues tienes que convertirlo a MP3. También nuestra plataforma de podcast, que os hablaremos más tarde de ella, que es Anchor, te permite grabar conversaciones punto por punto. Es decir, si tienes un interlocutor que también tiene descargada la aplicación Anchor, también podríais grabar directamente ahí esa conversación a través de ese programa. Si no, es que con el móvil, a través de las notas de voz, es decir, lo que hacemos es conectamos esto y grabamos con notas de voz del móvil, que al final lo importante es la fuente de entrada y da un resultado bastante potente. Si estás grabando en persona con otro usuario, con otro ser humano, con otro entrevistado, lo que hemos hecho es comprarnos, ¡qué derroche!, un cable con doble conector de mini jack para integrarlo todo en uno solo. Si lo hacemos con el móvil, otro cable conector, estos son 10 pavos en total, para conectarlo con el móvil. Por supuesto, se puede grabar también con el programa de edición de audio, del que os hablamos ahora. Vale, tenemos las piezas, el MP3 que nos hemos guardado en las notas de voz o lo que sea. ¿Con qué programa lo edito? En nuestro caso, que hemos apostado por Anchor como plataforma, podemos editarlo completamente en esa plataforma y nos da hasta opciones de efectos de sonido, de pequeñas piezas de audio para separar partes. Pero bueno, tiene sus limitaciones, no puedes grabar, editar nada en segundo en 2 líneas, una encima de la otra, ¿no? Solapando. Lo normal es que vayas al programa de edición más básico, gratuito, universal, que es Audacity, que es software libre, que es muy sencillo de utilizar. Si estás con Mac, te viene de serie también gratuito GarageBand, que está pensado para grandes grabaciones musicales, pero obviamente para algo más sencillo como es solo audio de voz podrías utilizarlo sin ningún problema. Sin duda, si ya grabas vídeo como en nuestro caso y tienes pagado una licencia de un Camtasia, el Final Cut Pro o el Premiere de Adobe, eso también te sirve para editar todo lo de audio, porque siempre te dará la opción de exportar solo el audio. El funcionamiento es bastante similar. Todo audio te genera como unas manchas más altas cuando más ruidoso sea el sonido, que son las ondas de sonido, y te acabas acostumbrando muy fácilmente a que esto es una palabra, esto es toda una frase, aquí hay un silencio y vas cortando partes y es como muy sencillito de editar. Vale, tenemos nuestro programita en nuestro sistema de edición. ¿Y con qué formato lo exporto? ¿Con qué formato lo subo a las plataformas? Las plataformas, porque claro, pensaréis en WAV, que es la mejor calidad del planeta, pero WAV pesa mucho y las plataformas no quieren que le subas grandes cantidades de información. El formato más estándar, sin duda, es MP3. Entonces, ¿qué pasará? Si tu programa no te exporta en MP3, necesitarás algún programa de conversión hacia MP3. Nosotros el que utilizamos es el Online Audio Converter, que os dejamos el enlace en descripción y por aquí abajo para que veáis dónde está. Es gratis, of course.
Hay una tarea que se suele olvidar bastante y que se nota mucho cuando escuchas, que es lo de normalizar el audio. ¿Esto de qué estamos hablando? Cuando un audio no está normalizado es cuando notas que hay un salto muy grande entre una canción y cuando empieza a hablar, o cuando empieza a hablar uno y cuando habla otro, que está como uno muy arriba, otro muy abajo, ¿no? Lo que muchas veces se dice de un programa versus la publicidad. Pues para igualar esto, lo que se hace es normalizar el audio. Súbelo bajo y bájalo alto, ¿no? Que lo deja todo igualado. Esto en principio... Gracias, Laura. Bien, muchachos, quedan apenas 5 minuticos, entonces, pues nada, no sé si alguno tenga una pregunta, ahí está el video, ahí ofrece herramientas, creo que ahí ya les di un ejemplo de podcast, si quieren más tarde, les subo el archivo que escribí para que vean más o menos cómo es el formato. También ustedes en el escrito, por lo menos lo que yo hice fue a veces colocar algunas palabras en mayúsculas o algunas palabras en negrilla o algunas palabras en cursiva para que cuando yo llegara a leer esa parte supiera que tenía que darles o más fuerza o ser más enfático o tratar de describir un poco mejor, hablar más despacio. Ese tipo de cosas también pueden hacerlos, ¿listo? Creo que tienen una libertad relativamente significativa en la medida de todas las cosas que ustedes pueden llegar a mencionar, ¿sí? Lo único es pues que sea referente a la Semana Agustiniana, que pueda presentarse en esa semana y pues de verdad, tengo expectativas al respecto. Quiero escucharlos, quiero saber qué logran hacer. Después para mí va a ser bastante trabajo escuchar todos los podcasts, por eso les digo máximo de 3 minutos, máximo, porque 3 minutos, escuchar 30 podcasts, quiere decir, solo para este salón, serían 90 minutos de audio. Es decir, pues lo que demora un partido de fútbol, más todo lo que tiene que ver con la evaluación, la lectura, es bastante desgastante. Entonces, yo veré unos podcasts muy corticos, pueden ser de 2 minutos. Y pues nada, muchachos, adelante. Creo que podemos hacer algo interesante. ¿Listo? ¿Preguntas? Yo detengo aquí la grabación.